Bueno, la verdad es que es una alegría poder estar realmente aprendiendo todos estos días aquí. Es una bendición y yo estoy aprendiendo mucho y les estoy haciendo transpirar a los predicadores. Pero estoy aprendiendo. La verdad es que qué importante, ¿no? Y ayer, yo tenía que dar ayer mi parte. Y el tema de ayer era el descanso. El tema de hoy es el carácter de Dios. Y de repente entonces Dios se encargó para que mi tema esté relacionando lo de ayer con lo de hoy. Así que en realidad me pidieron mi testimonio, ¿sí? Pero mi testimonio ya lo di. Y nuevamente aparece que tengo que dar mi testimonio, pero ya lo di. Así que, pero no se preocupen, voy a dar un testimonio también. Un testimonio muy interesante. Pero quiero comenzar con un texto de Eclesiastés. Un texto de Eclesiastés que realmente nos deja pensando un poquito para introducir. Eclesiastés capítulo 8. Dice así la palabra de Dios, en el versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí que yo ando en los caminos de Dios? ¿Y por qué no a ti? Hay justos que les acontece como si hicieran obras de impíos. Desgracias, pérdidas, problemas. ¿Por qué yo, Señor? ¿Y por qué no? Estamos en la tierra. Miren lo que dice en el capítulo 9, versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Porque un niño de 2 años inocente, que no sabe nada todavía de la vida, tiene que padecer 11 años en un hospital por haber tomado soda cáustica, como contaba aquí nuestro hermano Rogerio Bussi. Son las cosas raras de la vida que nos cuestan aceptar que todo acontece a todos. Y que aunque andemos en los caminos de Dios, se nos puede morir un familiar, se nos puede morir nuestro cónyuge, podemos tener una enfermedad difícil. Elena de White vio morir a su esposo y vio morir a 2 de sus hijos. Y era la mensajera del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si ella, la mensajera del Señor, tendría que ser la más protegida de todos. Y ella, predicando la palabra, recibiendo revelaciones de Dios y despedir en la tumba a sus propios hijos. ¿Cómo se entiende esto? Y encima hay un texto en el libro de Habacuc. En el libro de Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de salvación.
¿Cómo se puede? Gozaos y alegraos cuando os vituperen y os persigan. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede tener gozo? ¿Cómo se puede tener fortaleza? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué las persecuciones? ¿Por qué las desgracias? ¿Por qué las pérdidas? ¿Por qué a los justos? Y yo les dije que iba a contar un testimonio. El testimonio que yo voy a contar es el primer testimonio. El primer testimonio que nosotros tenemos registrado en la historia es el testimonio de Job. Vamos a leerlo. El primer testimonio, ¿por qué? Porque Job fue el primer libro que fue escrito. ¿Sí? Y Dios nos dejó el libro de Job porque Dios sabía que los justos iban a sufrir. Iban a tener situaciones. Si no, lean Hebreos 11. O lean cómo vivieron los hijos de Dios a través de los tiempos. ¿Qué esperaban ustedes? ¿Qué esperaban? ¿Esperaban que por estar aquí vamos a tener una diferencia? Todo acontece a todos. Y yo quisiera que ese versículo no exista en la Biblia. Yo quisiera que en la Biblia exista: el justo será protegido siempre, nunca le pasará nada. Yo quisiera que eso exista en la Biblia. A veces es como que estamos creyendo eso. Job capítulo 1, versículo 1. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8. Dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job era perfecto y recto, y no había otro como él en la tierra, a los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Dios estaba testificando. Miren lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 3. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado que no hay otro como él, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Nuevamente, por segunda vez Dios lo dice. Era un hombre realmente justo a los ojos de Dios. Vamos al capítulo 23 de Job. Job 23. Dice en el versículo 10, dice Job: mas él conoce mi camino. Job sabía que Dios conocía su camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Fue como Jesús, que dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Así era Job, el hombre más justo de su época a los ojos de Dios. ¿Qué pasó con él? Vamos a ir al comienzo, en el capítulo 1. Dice en el versículo 2 que a Job le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Dice en el versículo 3 que su hacienda era 7,000 ovejas. Aquí estaba Susi y Manuel, que ellos trabajan con lana. Y me dijeron que trabajan con alrededor de 30,000 ovejas. ¿Sí? No propias, sino que de distintos lugares, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Aquí Job tenía 7,000 ovejas. Imagínense, un mar de ovejas. 3,000 camellos. ¿Se imaginan un camello que es grande? Ahora multiplíquenlo por 3,000. ¿Sí? Es impresionante, ¿no? Si un estadio de 3,000 personas es mucho, ¿cómo será un lugar que haya 3,000 camellos?
500 yuntas de bueyes, o sea, 1000 bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón el más grande que todos los orientales. Versículo 14. Vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Los criados, que era gente con quien Job trabajaba hace tiempo, y Job habrá pensado: murió fulano, sí, y murió aquel, sí. Sus empleados habían muerto. Versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo. Y aquí sí sabemos que no era de Dios, porque era el diablo el que estaba haciendo todo esto, ¿no? Que quemó las ovejas. ¿Cuántas quemó? 3.000. Y a los pastores también los quemó. 7.000 ovejas quemó. 7.000, no, 3.000 eran los camellos, 7.000 ovejas quemó, más los pastores. ¿Cuántos pastores se necesitan para 7.000 ovejas? Unos cuantos seguro. Y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, versículo 17. Y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, los 3.000 camellos, y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, ustedes saben que aquellos que somos padres, ni pensar en que un hijo nuestro se muera. Porque un hijo que no tiene padres es un huérfano, pero un padre que se le murió el hijo no tiene nombre. No hay una descripción para un padre que se le haya muerto su hijo. Y Dios supo lo que es eso. Dios lo vivió en carne propia. Pero vamos a ver en el capítulo 2, en el versículo 7. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Bueno, qué fácil es decir: qué mujer malvada. ¿Ustedes no se dieron cuenta que ella también perdió sus hijos? Ella como madre, ella no lo soportó. Ella dijo: ya, listo. Murieron mis 7 hijos y mis 3 hijas, murieron todos. Yo no quiero saber más nada. La esposa de Job también tuvo la angustia. La esposa de Job también perdió todo. Tal vez lo único que no tuvo la esposa de Job es la sarna maligna en su cuerpo. Pero todo lo demás, la esposa de Job lo padeció al lado de su marido. Ella no lo soportó. Fuerte. Pero las mujeres pueden algo entender a esta madre. Y no la estoy defendiendo. Pero realmente hay que ponerse también en los zapatos de ella. Cuando hay personas, ayer estaban diciendo, algunos hermanos que se enojaron con Dios. ¿Sí? Y Dios perdona. Porque estaban en un momento malo. Tal vez Dios habrá perdonado a esta mujer que después con el tiempo le dio nuevamente 7 hijos y 3 hijas. Pero realmente la esposa de Job sufrió mucho. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Y Dios habrá sido compasivo con ella también para llamarla a ella al arrepentimiento. Vamos al capítulo 9.
Job 9. Y vamos a ver cómo él sufría. Versículo 27 y 28. Dice Job: si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Dice Job: me turban todos mis dolores. Capítulo 7, versículo 13. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Mire lo que dice: entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. O sea, él tenía pesadillas. De día los dolores, de noche las pesadillas. Así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Quería suicidarse, ni siquiera podía suicidarse. Es como un cuadripléjico que quiere suicidarse porque no quiere vivir así y no puede suicidarse porque no tiene forma de hacerlo. Él quería que mejor lo ahorquen porque él decía: yo no puedo vivir así. De día los dolores, de noche las pesadillas. Sabemos que Satanás era, que le estaba mandando todo eso. Ahí en el versículo 3, ¿cuánto tiempo él sufrió esto? Job 7, versículo 3. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. No fue un día, no fue dos. Fueron muchos meses que él tuvo que sufrir con esa sarna maligna, con todo eso que él tuvo que sufrir. Capítulo 16. Capítulo 16. El versículo 16. Dice Job: mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Lloraba, 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 lloraba. No había anestesia. No había calmantes. Era dolor y dolor y dolor. Y cuando lograba dormirse eran pesadillas horribles. Capítulo 19, versículo 20. Capítulo 19, versículo 20 dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado solo con la piel de mis dientes. Flaco, como decía Alfredo Cardoso. ¿Cómo quedó después de su cirugía? Así. ¿Sí? Más todavía. Dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Era un palo, era totalmente demacrado. Capítulo 30. Versículo 17. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Versículo 30. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor. Eso era lo que él tenía. No era solamente una sarna por fuera. Era sus huesos por dentro. Era su piel que se le caía. Era su cuerpo que quedó de color negro. Se estaba muriendo en vida. Pero el objetivo de Satanás no era matarlo, sino hacerlo sufrir. Para que él niegue a Dios. Qué tremendo. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11, dice: y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. No lo conocieron, de tan demacrado que estaba. Dice que lloraron a gritos. De ver un hombre en plena salud y en pleno vigor, un hombre con mucho éxito, a verlo así como estaba, 7 días sin decir una palabra.
Como cuando nosotros vamos a ver un deudo y lo abrazamos, alguien que perdió un ser querido, y no sabemos qué decirle. Esto era peor. ¿Y la familia? Capítulo 19. Capítulo 19, versículo 13. Dice, hizo alejar de mí a mis hermanos. Mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Es como antes cuando alguien decía, tengo SIDA, ya nadie se acercaba. Ahora cuando alguien dice, tengo COVID, todos huyen, ¿no? Es lo mismo. Pensaban que se iban a contagiar de la enfermedad. Nadie se acercaba. Los familiares no venían, ninguno. Versículo 16, llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Ya su mujer ya no quería saber más nada de él tampoco. Estaba harta, cansada de todo. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. ¿Qué pasó? Vinieron 3 amigos. Pero esos amigos eran enviados por Satanás. Y cuando nosotros leemos el libro de Job, tenemos que tener mucho cuidado de leerlo. Porque nosotros al final vemos que Dios, ¿qué dijo? Ustedes hablaron mal, les dijo Dios. O sea que muchas veces leemos cosas en el libro de Job que las escribió Elifaz, que son palabras de Elifaz, palabras de Bildad, palabras de Sofar. Cuidado con lo que estamos leyendo, porque son palabras de Satanás. Y vamos a leerlo en el capítulo 4. En el capítulo 4, el primero que habla, miren lo que dice. A partir del versículo 12, dice Elifaz, el asunto también me era a mí oculto. O sea, el problema de la salud y de la desgracia de Job, le era a él oculto, a Elifaz. Mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, dice Elifaz, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temor que estremeció todos mis huesos. ¿A quién le pasó eso? A Elifaz. Versículo 15, al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedo oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? Ahí empieza la mentira del diablo. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía. ¿Quién? Dios. Y notó necedad en sus ángeles. ¿Quién? Dios. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrados por la polilla? Dios nos importa. Si notó necedad en los ángeles, imagínate en ti. Dios había testificado, Él era el más justo. Satanás está diciendo, en realidad no, en realidad Dios es diferente. Versículo 20, de la mañana a la tarde son destruidos. ¿Por quién está diciendo? ¿Por Dios? Y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Ahora el capítulo 5, versículo 1. Recuerden que todo esto es de corrido. Después inventaron los capítulos y los versículos, ¿no? ¿Qué dice el 5.1? Ahora pues, le dice Elifaz a Job, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿A cuál de los santos te volverás? A Dios a Dios no le importa. Fíjense, un fantasma, un demonio se le aparece a Elifaz para darle un sueño malévolo en contra del carácter de Dios.
capítulo 15. Nuevamente es Elifaz el que habla en el capítulo 15, versículo 15 y 16. He aquí, podemos leer el 14, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía. ¿Quién? Dios. Ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto más el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. ¿Cuál era el objetivo? Destruir el carácter de Dios en la mente de Job. Capítulo 25. Versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Recuerden que este es Bildad el que habla. Fíjense quién está hablando, qué está diciendo. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de los ojos de Dios, delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Dios dijo, está mal lo que tú has dicho, no es verdad, es mentira. Tienes que arrepentirte, y Job va a orar por ti, para que sean perdonados tus pecados. El diablo los estaba usando para denigrar a Dios mismo. Volvemos al capítulo 4. Ahora lo acusan a Job. Primero acusaron a Dios. Ahora lo acusan a Job. Versículo 7. Le dice Elifaz, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? ¿Podemos responder esta pregunta? Claro que podemos responderla. ¿O acaso no mataron a tantos profetas y apóstoles? ¿Sí? ¿O acaso el Coliseo romano no quemó a tantos mártires? ¿En dónde han sido destruidos los justos? ¿En dónde no, digo yo? La Biblia dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es un lenguaje muy diferente, muy distinto. Capítulo 8, versículo 4. Miren qué sádico. 8:4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Tus hijos están muertos porque Dios los mató, porque eran pecadores malvados. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje de estos amigos guiados por Satanás. Acusar, bueno, tus hijos no solamente que murieron, ellos están perdidos. Porque eran malvados y pecadores, Dios los mató. No los vas a ver nunca más. Ni van a resucitar para vida eterna. Están perdidos. Dios los mató porque eran malvados. Qué tremendo, ¿no? Capítulo 11. El versículo 6. Miren lo que dice la última parte del versículo 6. El capítulo 11, en la segunda parte del versículo 6, dice, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Se entiende? Una vez le dije a un hermano, vamos a orar por un hermano que allá vive en San Juan. Él lo conocía. No, eso yo no voy a orar por él es un pecador. Así me dijo, me quedé así. El hermano estaba internado, muriéndose allá en San Juan. Y él dijo, no, yo no voy a orar por él si es un hombre pecador. Como que yo soy más santo que... Impresionante, impresionante. Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Qué malvado. Acusarlo a Dios, acusarlo a Job mismo, acusar a los hijos de Job. ¿Cómo responde Job? Capítulo 16.
Capítulo 16, qué bárbaro, Job es impresionante. Respondió Job y dijo, versículo 1, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros, ¿tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Dice Job, también yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. ¿Y qué dice Job? Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Ese era un hombre justo. Si las cosas estarían invertidas, Job no diría lo que dijeron los amigos de él. Job los consolaría, los alentaría, apaciguaría el dolor de ellos con su ánimo y su aliento. Así era Job. Vamos al capítulo 22. Otra acusación de sus amigos. Capítulo 22, versículo 5. Miren cómo lo acusa Elifaz. 22:5. Dice, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Claro, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. O sea, tú eres pudiente y distinguido porque le sacaste las cosas a los pobres, porque te aprovechaste de los otros y de las viudas, de todo, y no hiciste nada por nadie. De egoísta, ahora llegaste a ser tan rico, pero ahora te vino castigo porque tú en realidad eres malvado. Y mire lo que siguió diciendo. Versículo 9. A las viudas enviaste vacía. Y a los huérfanos, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Tú eres un rey malvado, totalmente. ¿Qué responde Job? Capítulo 29. Capítulo 29. Es impresionante, realmente. ¿Por qué esto está puesto en la Biblia? Realmente lo necesitamos. Versículo 11. Dice Job, en Job 29:11, los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. ¡Uf! La noche y el día. Los amigos lo acusaban de que era el más horrible, la persona más horrible y desgraciada del mundo. Y en realidad él era la persona más ayudadora, todo corazón con los demás. Pero el problema de Job en realidad era con Dios. Así como hoy estamos pensando que Dios hace las cosas y destruye y castiga y todo, Job también pensaba así. Job pensaba así. Job no sabía que era Satanás que lo estaba atacando. Pensaba que era Dios. Vamos al capítulo 9 de Job. Job capítulo 9. En el versículo 22. Dice allí, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. Job dice, Dios mata al impío y también al perfecto, a los dos. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces.
para que no vean las maldades que hacen los impíos. Y dice, si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Pensaba que era Dios el que hacía todo eso. Si no es Él, ¿quién es? A ver, ¿quién me está haciendo esto? Versículo 32, ahí mismo. Dice Job, porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos y quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Sí había un árbitro. El árbitro era Dios. El que lo atacaba era Satanás. Y el que le dijo a Dios, no toque su vida. Hasta ahí puedes llegar. Dios era el árbitro. A ver, pero para Job no había árbitro. Vamos al 13, capítulo 13. Este Job es impresionante. Miren lo que dice en el versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Él creía que Dios mata. Él decía, ¿qué problema hay? Aunque Dios me mate, yo igual voy a esperar en Él. ¡Wow! Ese era Job. Ese era Job. Y con esta frase destruyó todo y demolió a Satanás completamente. ¿Por qué venció? Porque, claro, el argumento de Satanás era, no, sí, claro, Job te sirve por interés, porque tú lo cuidas. Sácale todo. Y le sacó todo. ¿Y qué le faltaba sacarle? La vida. ¿Y qué pensaba Job? Que era Dios el que le hacía todo eso. Y él dijo, ni un problema. A ver, Dios, mátame. Yo igual espero en ti. Todo bien. Qué bárbaro. Ese era el hombre más justo a los ojos de Dios. Y nosotros lo necesitamos. Realmente. Nosotros lo necesitamos porque necesitamos ese tipo de fe. Porque no es que va a estar todo lindo para los hijos de Dios y de repente Cristo viene. No es así. Porque quisiéramos que Dios nos guarde, que no nos pase ninguna desgracia, ninguna cosa. Y que Cristo venga y ¡fuc! Volamos con Él. Qué lindo. ¿Sí? Tan fácil, ¿no? No es fácil de aquí para adelante. Pero por algo está escrito el libro de Job. Vamos al capítulo 19. Capítulo 19. Versículo 23. Dice allí, dice Job, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? ¿Qué estamos leyendo? Su palabra. El libro de Job. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo pasó? Por lo menos 4,000 y pico de años, ¿no? ¿Dónde está el libro de Job? En casi todas las casas, en casi todos los lugares, en los millones de Biblias, en un montón de idiomas, en todo el mundo. ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro? Tenemos en nuestra mano el cumplimiento de su profecía. Aquí, la Biblia, el libro de Job en nuestras propias manos. Versículo 24, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. ¿El qué? ¿Qué palabras? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. No importa si estoy muriendo,
No importa lo que tengo, que se me cae la piel negra, que estoy flaco como un palo, que los huesos me arden. No importa. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que aunque se deshaga mi carne, yo voy a ver a Dios. Y yo quisiera que estas palabras fuesen escritas en piedra. Mis hermanos, están escritas en piedra en todo el planeta. En miles de cementerios, en piedra está escrito, yo sé que mi Redentor vive. En miles de tumbas está escrita esa frase. ¡Qué grandeza! Como Dios cumple sus palabras. Hoy podemos ir a los cementerios y ver a los creyentes que dejaron escritos en sus tumbas, yo sé que mi Redentor vive. Está escrito en piedra, en miles de piedras en todo el mundo. Porque Dios es así, porque Dios cumple su palabra. Y Job tomó una decisión para el resto de su vida. No sabía qué iba a pasar con él, pero él tomó una decisión en el capítulo 27. En el capítulo 27, él tomó una decisión. Miren qué maravilla. Resumió Job su discurso y dijo, Job 27:1, vive Dios que ha quitado mi derecho. Él pensaba que era Dios, pero para él no era un problema que fuese Dios. Y el omnipotente que amargó mi alma, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. O sea, nunca tal acontezca que yo acepte las palabras diabólicas que ustedes, mis amigos, me han hablado. Yo no voy a aceptar esas cosas, porque son del diablo. Hasta que muera, dice el versículo 5, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia la tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Ese era Job. Esos son los 144.000 que no la van a pasar tranquilos. Si bien no van a morir, pero no lo van a pasar llenos de alegría y de felicidad. Hay cosas que suceden, pero hay una respuesta y hay una victoria. Capítulo 42. Job 42, dice el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, de lo que hablábamos anoche, ¿qué tenemos que hacer con los que nos ultrajan y nos persiguen? ¿Qué dice la Biblia? Orar por ellos, eso dice la Biblia. No, tenemos que criticarlos primero. Después vamos a orar. No. La Biblia no dice tenemos que criticarlos. No podemos pagar con la misma moneda porque seríamos igual que ellos. ¿Sí? Tenemos que orar. Versículo 11, y vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, el doble, 6.000 camellos, también el doble, 1.000 yuntas de bueyes, también el doble, y 1.000 asnas, también el doble. Y volvió a tener, dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. En la resurrección, el doble. En la resurrección, el doble. Qué bueno. Así. ¿Por qué no? ¿Se puede haber arrepentido? No, doble mujer. Doble mujer no, eso no. Sí. Ahí me ganó. Pero realmente, vamos a Santiago capítulo 5 y vamos a leer un texto. Santiago el capítulo 5. Miren lo que dice Santiago 5, qué maravilla. Santiago 5. El versículo 11. Dice allí la palabra de Dios. He aquí tenemos
por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aunque Job pensaba que era Dios el que le hacía eso, no era Dios. Dios era muy misericordioso y compasivo con Job. Y Dios ganó la victoria en Job. Pero ¿saben qué? Quiero contarles, y no es para sorpresa, que Job vivió hace 4000 y pico de años. Y hoy nos toca a nosotros estar vivos aquí. Dentro de un tiempo, o estaremos con Cristo en la traslación, o estaremos en la tumba, ¿sí? Pero hoy nos toca estar vivos. Y hoy es la oportunidad de Satanás de hacernos cositas que nos incomoden, con un solo objetivo, que acusemos a Dios, que digamos, ¿por qué, Señor, me pasa a mí? Y que Dios, que es misericordioso y compasivo, se lleve un reproche de nuestra parte en vez de la fe de Job. La fe de Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y quiero leer unos textos más para concluir. Lucas 22. Lucas 22. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás está pidiendo no solo a Pedro, a nosotros también, para zarandearos. ¿Qué se viene al final? El zarandeo, ¿no es cierto? ¿Sí? Satanás no va a soltar a los hijos de Dios tan fácil. Se viene el zarandeo, está en profecía. ¿Y qué va a pasar en el zarandeo? Vamos a Juan, el capítulo 21. Juan 21. Versículo 18 y 19. Dice allí: le dijo la tercera vez. Vamos a leer directamente el 18. Juan 21, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, le dice Jesús a Pedro, al que le dijo que iba a ser zarandeado, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender de con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Pedro, si tú me sigues, vas a ser mártir. ¿Qué vas a hacer? Yo te invito a que me sigas. ¿Qué va a pasar contigo si me sigues? Te llevará a otro a donde no quieras. Y vas a morir de una muerte que no quieres morir. ¿Y qué pasó? Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Gracias a Dios. Apocalipsis 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué pasó con Pedro? Lo llevaron como él no quería, cuando era viejo, y lo crucificaron boca abajo, y así murió. ¿Y así terminó la historia de Pedro? No. Su nombre es uno de los cimientos de la Nueva Jerusalén. Así como Juan vio su propio nombre ahí, en los cimientos, también ahí estaba el nombre de Pedro en los cimientos. También Pedro, junto con el resto de los apóstoles, seguirá al Cordero por donde quiera que va allá en la eternidad. Y Pedro mismo, sabiendo esa experiencia y viviendo todo eso, él escribió algo con lo que yo quiero concluir. En la primera carta de Pedro.
en el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Aquí está el mensaje de Pedro, sabiendo que él iba a morir, pero que su vida no iba a terminar ahí con esa muerte terrible, sino que un día Cristo lo va a resucitar y lo va a llevar a él y él va a ver su nombre en la ciudad de Dios. Pedro escribió esto en 1 Pedro 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él decía esto aunque Él sabía cómo iba a morir. Él tiene cuidado de vosotros. Él sabía que no era Dios el que lo iba a matar así, crucificado boca abajo. Él sabía que era un ataque del enemigo. Él confiaba en que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Y por qué? Él aclara. Fíjense lo que dice el versículo 8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? ¿Quién nos quiere devorar? Claro, vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo qué cosa, hermanos, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué leímos en el primer versículo de Eclesiastés? Un mismo suceso acontece al justo y al impío. Los mismos acontecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Este mundo no es cómodo. Cuando te pasa una enfermedad terrible, o se muera tu ser amado, o tengas una desgracia grande, no culpes a Dios. No es Dios el que hace eso. Dios quiere que mantengas firme tu fe. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, gracias a Dios, que Dios quiso escribir el libro de Job como el primer libro que fue escrito. Porque Dios sabía que lo íbamos a necesitar hasta el fin del tiempo. Gracias a Dios por esto. Este es el testimonio de la vida de Job. Es el testimonio de que Dios realmente es bueno y quiere salvarnos por la eternidad. Y Él quiere que nuestra fe sea firme hasta el fin. No importa la prueba que tengamos, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos pueden quitar la salud, nos pueden matar a quien sea, nos pueden hacer desgracias, la que sea, no importa. Pero Dios tiene reservado para nosotros una herencia inmortal en los cielos que nadie nos puede quitar. Dios nos bendiga. Amén. Amén.